chilena. Tenemos ACAP, que es una empresa chilena. Tenemos Antofagasta Minerals, que si bien tiene capitales chilenos mayoritariamente, y tenemos también empresas extranjeras. Y somos los representantes de productores de cobre, de hierro, de oro, de molibdeno y de plata. Y nos dedicamos fundamentalmente a dar a conocer la industria minera, a promover sus mejores prácticas, a promover una industria competitiva, sustentable, y por supuesto representar los intereses de esta industria frente básicamente a los que se denominan los que hacen las políticas públicas. Y eso es el Estado en dos de sus poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y por lo tanto tenemos que interactuar muchísimo con ellos cada vez que se discute algún tema que tiene alguna vinculación con la minería. Y lejos de ser simplemente las materias mineras, como podrán imaginar, esta es una industria que tiene mucho que ver con el agua, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la protección de glaciares, que tiene que ver con temas laborales, con temas tributarios, con los pueblos originarios, y por lo tanto la agenda de temas en los cuales intervenimos e intentamos tener alguna participación es prácticamente un mar sin orilla. Uno de los temas, evidentemente, que ha concentrado la preocupación del país y del sector es esto que se denomina el royalty a la minería. Y cuando hablamos de royalty, me gustaría... no sé por qué ahora no me pasa la... Ahí sí. Me gustaría dividir la presentación en 4 grandes capítulos. Primero, ¿qué es un royalty? Para que todos partamos de la misma base, sepamos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el alcance de un proyecto que tiene su origen hace algunos años, que estuvo durmiendo en el Congreso y que se reactivó a propósito del incremento del precio del cobre, que si ustedes leen el diario saben que ha estado sobre las 4 libras, las 4 dólares la libra de cobre, y eso es un muy buen precio, y por lo tanto ha despertado el apetito del mundo político por incrementar la carga tributaria del sector minero a través de un royalty, que les voy a explicar qué es lo que es. ¿Qué oportunidades podríamos perder de aplicarse este royalty nuevo que estamos discutiendo en el Congreso? Ya lo vamos a ver. ¿Y qué proponemos como sector minero? ¿En qué es lo que hemos estado conversando? ¿Qué es un royalty? El royalty es un pago, es un tributo que se le hace al Estado. ¿Y por qué razón? Porque el Estado es el dueño de los minerales, y como dueño de minerales que no se renuevan, que se agotan, ese agotamiento porque lo explota un privado va a acarrear en definitiva una pérdida de ingresos para el Estado, para el país, y por lo tanto se le paga en el mundo en general esta regalía, un royalty. Entonces, además de la carga tributaria normal que tiene una compañía minera, como cualquier otra actividad económica en el país, tiene un impuesto adicional que se llama royalty o regalía. Ahora, ¿cómo se calcula un royalty? Existen 3 formas de calcular un royalty. Uno se calcula sobre base unitaria, es decir, aplicado sobre una unidad o volumen de peso. Te cobro una cantidad de dólares por tonelada de cobre que sacas del país. Te cobro una cantidad de plata por un volumen determinado, por metro cúbico, por ejemplo, de un determinado mineral. Una segunda forma de calcularlo es lo que se denominan los royalties ad valorem, es decir, depende del precio, del valor de ese mineral, es lo que tú me pagas a mí como Estado. Y por lo tanto, vamos a tener que fijarnos en cuánto cuesta lo que el Estado es dueño, ¿de acuerdo? Eso, porque el Estado no es dueño de un cátodo, de esa típica placa de cobre que ustedes ven, que se ve en la televisión cada vez que se habla de cobre, que tiene 99,99% de cobre. El Estado no es dueño de eso, porque para llegar a eso hubo que explorar, hubo que encontrar, hubo que sacar permiso, hubo que explotar, hubo que procesar, hubo que transportar y hubo que ponerlo en un mercado internacional. Entonces hay una agregación de valor desde la roca mineralizada hasta allá. Lo que el Estado es dueño es de esa roca mineralizada, y por lo tanto debiera llevarse el precio de una parte del precio de esa roca mineralizada. Y por lo tanto hay distintas formas de calcularlo. Y por último, en base a los ingresos de utilidades, es decir, el Estado se lleva una parte de lo que yo gane, de lo que la empresa minera gane. Y por lo tanto, cuando la empresa minera le va mal porque los precios caen, porque los precios no están fijados en el mundo, recibe nada o poco, y si los precios están buenos, va recibiendo cada vez más.
El debate técnico sobre tributación minera ha aclarado que nuestro impuesto específico, el que Chile tiene hoy día, es un royalty y corresponde a la modalidad de los royalties sobre utilidades. Y por lo tanto, lo primero que quisiera decir es que en Chile sí hay un royalty, porque parte de la discusión política que hemos visto es que en Chile no existe un verdadero royalty porque no se aplicaría ad valorem, el segundo que lo estoy exponiendo. Pero eso la verdad que es una de las formas de royalty. En Chile existe una de las fórmulas que además no es raro en el mundo. México, Perú, British Columbia, en Canadá, etcétera, tienen un royalty parecido al nuestro, es decir, que se aplica sobre ingresos o utilidades. Esto además, cuando se aprobó la ley el año 2005 que estableció este impuesto específico, tenía los supuestos del royalty, y cuando el presidente Lagos promulgó la ley, dijo expresamente: el proyecto de contar con un royalty para la minería en Chile lo hemos hecho realidad y le agradezco a este Congreso su aprobación. Es decir, Chile tiene un royalty. Una de las falacias, digamos, que se ha utilizado en la discusión de la actual ley es básicamente que Chile no tendría un verdadero royalty, cuestión que es natural en la explotación de los recursos naturales. Pues bien, Chile sí tiene un verdadero royalty. Ahora, nuestro royalty ha sido además bien evaluado internacionalmente. Fíjense que hay un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo que analizó el diseño y desempeño de regímenes fiscales en petróleo, gas y la minería en América Latina y el Caribe. Y para Chile, el BID dijo, esto es el año 2020, no el año, no hace 15 ni muchos años, el año 2020, es decir, el año pasado, dijo, fíjense que este tipo de royalty es muy positivo, es bueno, está bien evaluado, porque si bien incrementa la carga tributaria, no desinhibe la inversión, porque va incrementando la carga tributaria a medida que va creciendo el margen operacional, y por lo tanto el Estado gana más cuando sube el precio, gana más cuando tengo más, cuando yo, compañía minera, gana más, no solo porque la torta es más grande, porque cuando vendo más a mayor precio, digamos, la torta crece, sino porque el trozo de la torta es más grande. Y esta tasa que tiene nuestro impuesto va entre un 5 y un 14%. Es decir, cuando el margen operacional es chiquitito, porque tenemos un precio, por ejemplo, de $2,5, se lleva solo un 5% del margen operacional. Pero si estamos en $4.20, 50, ese margen operacional crece. El Estado no se lleva un 5, se lleva un 10, un 12% de la torta, pudiendo llegar a ser un 14%. Por lo tanto, es un royalty bien evaluado a nivel latinoamericano por el Banco Interamericano de Desarrollo. Otra de las cosas que se ha dicho en toda esta discusión es que nuestro royalty, este impuesto específico que es royalty, no estaría aprovechando los periodos de buenos precios, y que por lo tanto las empresas se estarían llevando todo ahora que el precio ha subido. Bueno, tampoco es cierto, por lo que les acabo de señalar. Porque cuando crece la torta no solo se lleva un 10% que es más grande porque la torta creció, sino que además el Estado se empieza a llevar un 12 hasta un 14%, de un 5 a un 14%. Durante el último superciclo del cobre registrado entre el año 2004 y 2014, la minería pagó solo por royalty 4.680 millones de dólares. Y desde que se instauró el royalty ha recaudado más de 9.500 millones de dólares. Ahora, si el royalty actual, porque fue modificado el año 2010, hubiese estado vigente todo el periodo, se habría recaudado un 85% más, debido a que sus tasas han cambiado. El año 2010 las tasas cambiaron. Y por lo tanto, no es cierto que en este periodo que estamos viendo buenos precios, no sabemos si estamos en un superciclo, eso está por verse. No es cierto que en este periodo que estamos con buenos precios, el Estado vaya a ver pasar el incremento de riqueza sin llevarse un pedazo un poco más grande. La proyección de recaudación fiscal, fíjense que este gráfico es bien ilustrativo, con la libra de cobre a $3, con la libra de cobre a $3, por concepto de royalty, solo por concepto de este impuesto específico, está en torno a los 425, 430 millones de dólares. A 450, que son los precios que estamos viendo hoy día, o que vieron que ya ha caído en los últimos 2 días, esto llega a casi 1.450 millones de dólares. Casi se multiplica por 4 veces. Es decir, es progresivo,
crece el trozo de la torta y se aprovecha muy bien los periodos de mejores precios para que el Estado recaude más. Por lo tanto, Chile sí tiene un verdadero royalty, está bien evaluado, funciona bien en los periodos de altos precios, hace que el Estado recaude más y por lo tanto el que no se aprovecha, el que no tiene Chile un verdadero royalty, no es cierto. Ahora, ¿cuál es la carga tributaria que tiene la minería en Chile? Bueno, la minería, como cualquier otro sector, paga el impuesto corporativo, impuesto de primera categoría, que tiene una tasa del 27%. Esto lo pagan todas las empresas en el país. Pero si usted es un inversionista extranjero, tiene que pagar un impuesto adicional y por lo tanto su tasa final va a ser de un 35%, pero si además usted está situado en un país que no tiene un convenio de doble tributación con Chile, va a tributar un 44,40%. Su carga tributaria total va a ser de un 44,45%. Además, a la minería se le aplica un royalty como el que le acabo de explicar, que las tasas van entre el 5 y el 14, siendo la tasa marginal de hasta un 34,5%. A medida que el margen operacional de la empresa es mayor, esto ya se los expliqué. Desde el año 2020 hay un impuesto, además de un 1%, a las nuevas inversiones que pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental que supere los 10 millones de dólares, cuyo es el caso prácticamente de todas las inversiones que realiza el sector minero. Esta recaudación va principalmente a las regiones mineras y estudios recientes muestran que la carga tributaria de la minería en diversos países, incluido Chile, está en torno al 40-45%. ¿Okay? Por lo tanto, Chile tiene una carga tributaria que incluye impuesto de primera categoría, impuesto adicional, impuesto a las inversiones, el royalty, que lo sitúa en unas tasas competitivas a nivel global. La competitividad de la carga tributaria es muy importante porque, al contrario de lo que muchos creen, para que haya minería no basta con que exista el recurso minero. Probablemente el país que tiene los yacimientos más ricos en el mundo hoy día es la República Democrática del Congo. Pero en el Congo no hay mucha minería. ¿Y por qué no hay mucha minería? Básicamente porque las reglas del juego se han modificado de manera sistemática, porque las cargas tributarias han sido arbitrarias, porque no existe mucha transparencia. Entonces, si Chile ha sido capaz de captar la inversión extranjera que ha captado, ha sido porque tiene reglas del juego claras, porque tiene recursos también, porque hay buen capital humano, aquí hay una tradición de minería en Chile, pero además porque tiene una carga tributaria competitiva. Si bien las compañías mineras tienen por algunos periodos muchos recursos y son capaces de afrontar muchas inversiones, no tienen recursos ilimitados y por lo tanto eligen dónde invertir. Y los proyectos que están en lugares que comienzan a ser poco rentables, en que las reglas cambian mucho, en que las cargas tributarias son desorbitadas, se van postergando o sencillamente se van olvidando. La minería hace, por lo tanto, aportes tributarios significativos, no solo en virtud del royalty, estos 4.300 millones que le hablaba antes, sino que en los últimos 20 años, 19 años, solo las 10 más grandes, las 10 mineras privadas más grandes, que representan el 72% de la producción, han pagado 45.000 millones de dólares en impuestos. 45.000 millones de dólares en impuestos. Esto es un promedio anual de 2.300, que no se contradice en cuanto a los 4.000 y tanto que les dije antes. Los 4.000 y tanto anuales fueron por el periodo en superciclo. Pero cuando uno ve un periodo más largo, es decir, del 2010 al 2019, que no ha sido entero de superciclo, estuvo por 9 años, los otros 11 años no han sido de superciclo, esto llega a un promedio anual de 2.300 millones de dólares. La verdad que uno lo dice rápido, es mucha, mucha plata, lo que ha equivalido a el más o menos el 5% de los ingresos fiscales del país. Lo que es bueno agregar es que el aporte de la minería no solo se circunscribe al aporte en royalty o al pago de impuestos. Hay una frase repetida casi como un karma, digamos, como un mantra religioso durante esta discusión del royalty, en que se señala que la minería se lo lleva todo, digamos, y no deja nada. Pues bien, fíjense que en los últimos 20 años la minería ha generado recursos por 432.000 millones de dólares. 432.000 millones de dólares.
De esos, el 51% fue pagado a trabajadores y proveedores. Eso quiere decir que dejó en la economía prácticamente la mitad, más de la mitad, de los recursos que generó. Remuneraciones, imposiciones, por supuesto, pagos a proveedores, servicios. Hay un mundo de industrias proveedoras de la minería, hay más de 1.300 compañías proveedoras del sector minero que captan parte de estos recursos que se generan. Y eso va directamente a la actividad económica nacional. Por lo tanto, no es una industria que se lo lleva todo y no deja nada. Es una industria que deja mucho. Fíjense que además hay un 16% que fue destinado a reinversión y eso nuevamente son empresas constructoras, campamentos de equipo, etc. El 10% se destinó a impuestos, no es la tasa, es el 10% del flujo generado por la industria y solo el 22% restante fue retirado por los dueños de la empresa. Por lo tanto, tiene una industria que paga impuestos, que paga royalty, un royalty que está bien diseñado y que además deja muchos recursos en el país a propósito de estos conceptos. Pues bien, esto ha permitido, este régimen del cual les he hablado, tener buenos recursos, tener buen capital humano, tener una tradición minera, haber tenido reglas estables, tener un régimen tributario amable, amable quiere decir competitivo con otros países del mundo, me refiero a los países con los que competimos, con Canadá, con Estados Unidos, con Australia, etc., ha permitido que Chile tenga una notable prestigio internacional en tema de producción minera, especialmente de cobre. Somos el primer productor de cobre del mundo y el país que tiene las mayores reservas conocidas. Si hay algo en lo cual de verdad jugamos las grandes ligas, es en la minería y especialmente en la minería del cobre. Aquí somos un referente mundial, digamos. Somos un referente mundial. Aquí de verdad hemos hecho las cosas bastante, bastante bien. Esta estabilidad, este régimen ha permitido que Chile en prácticamente los últimos 15 años, no es tanto más que eso, ha incrementado los últimos 20 años, ha incrementado su producción desde 1.200.000 toneladas de cobre a prácticamente 6 millones, 5.800.000 toneladas de cobre. Y esto de la mano del sector privado, porque ese 1.200.000, que hoy día son 1.600.000, es la producción de Codelco, pero todo el resto es producción del sector privado, es inversión privada, que ha generado empleo, empleos que tienen en promedio remuneraciones que duplican el promedio nacional, ha permitido que existan empresas proveedoras y ha permitido que Chile esté en la vanguardia del desarrollo minero del mundo. Estos buenos precios, acompañados de una situación económica compleja en el país, derivado de la pandemia, del estallido social, de nuevas presiones por mayor gasto, obviamente que ha abierto las ganas de determinados sectores políticos por incrementar la carga tributaria. El debate que ha existido en la Cámara de Diputados en torno a una iniciativa parlamentaria que adolece de vicios de inconstitucionalidad, pero como ustedes han visto, el Tribunal Constitucional no funciona todo lo que cómo debiera funcionar. Así que no me voy a referir a la constitucionalidad e inconstitucionalidad. En líneas generales, los impuestos y las materias tributarias son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo, pero llevamos un rato ya en este país en que la Constitución, que se supone que va a ser reemplazada por una nueva, ha sido ignorada por algunas iniciativas parlamentarias. Pues bien, con independencia de eso, se ha generado un proyecto de ley que tiene una iniciativa parlamentaria que ignora que hay un impuesto específico que es un royalty, por lo tanto, una de las primeras afirmaciones que han hecho sus autores es que en Chile no hay un verdadero royalty, faltando a la verdad, evidentemente faltando a la verdad de manera perseverante, digamos, porque hay un royalty en Chile. Y han dicho, ahora sí vamos a tener un verdadero royalty. No se han preocupado de derogar el anterior y por lo tanto sería un segundo royalty, que esto sí que no es una práctica muy extendida en el mundo, como podrán comprender. Pero además este nuevo royalty no es un royalty a las utilidades, al margen operacional, como les decía al principio, sino que es uno que se aplica a las ventas, ad valorem, es otro tipo de royalty, pero además no sigue ninguno de los esquemas que se utilizan en otros países del mundo. Es decir, en otros países del mundo existen royalties ad valorem, al valor del mineral, digamos, que se calcula sobre el precio final, la venta.
pero se hacen deducciones, ¿ok? Es a las ventas como base impositiva, pero se hacen algunas deducciones. ¿Y por qué se hacen deducciones? Por lo que les decía al principio. Porque el Estado no es dueño de cátodos, ni siquiera es dueño de concentrado de cobre. El Estado es dueño de roca mineralizada y por lo tanto sobre roca mineralizada es sobre lo que debiéramos calcular lo que le corresponde. El Estado no lo busca, el Estado no explora, el Estado no lo encuentra, el Estado no explota y por lo tanto no es simplemente el valor final de venta. Ahí hay mucho valor agregado y por lo tanto aplicarlo simple y llanamente sobre el valor final no es razonable, no es justo. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto dice, mire, 3% de las ventas, cualquiera sea el precio, 3% sobre las ventas, cualquiera sea el precio de cualquier sustancia concesible, es decir, no solo el cobre, esto se le aplica al oro, la plata, al hierro, al molibdeno, cualquier sustancia concesible, el 3% se lo va a llevar el Estado, además del royalty, además del impuesto de primera categoría, además del adicional. Muy bien, 3% se lo va a llevar el Estado. Pero además, dice, mire, cada vez que el precio de la libra de cobre esté en $2,5, vamos a poner un impuesto, este 3% va a ir a un 25%. Sí, a un 25%. Es decir, todo lo que usted gane, esos primeros 50 centavos sobre $2 y hasta $2.50, el 25% se lo lleva al Estado. Y si nos vamos a algo sobre 2,5 hasta $3, dice, no, ya me gusta un poco más todavía. De los primeros 50 centavos sobre $2, el 25%. Pero los segundos 50 centavos de dólar por libra de cobre, 2,5 a $3, la verdad que no quiero el 25, sino que quiero el 45. ¿Ok? Y así va subiendo y cuando llega a $3,5, le aplica un 75%. Es decir, todo lo que usted gana es sobre $3,5, el 75% se lo lleva al Estado y usted se lleva solo un 25%. Por supuesto, este es un proyecto que está técnicamente mal elaborado, digamos, no pasa ninguna prueba de discusión técnica profunda. Uno, no distingue que las compañías mineras no tienen un costo común, digamos, no tienen un costo único. Hay compañías mineras que tienen costos de $2, otras de 2,3, otros de 1,8 y otras de 2,83 y por lo tanto cuando usted le impone que el 25% de los 2,5, eso no soy yo, no sé, alguien lo está pasando mucho mejor aquí. Sí, no, pero ahí lo muteamos. Luego, no considera, por lo tanto, ni las leyes del mineral, no deroga el actual impuesto y establece, por lo tanto, un gravamen que de alguna manera imagina que el Estado descubrió los yacimientos mineros, que el Estado me asignó una cantidad de cobre a explotar y luego me trata trata al sector como si esta fuera una empresa que vendiera agua o vendiera energía, con clientes fijos, donde el precio está fijo y donde los costos están más o menos fijos. Nada de lo cual conversa con la realidad de la minería en el país. Y esto hace, de acuerdo a un ejercicio que ha hecho el gobierno, digamos, no un ejercicio nuestro, lo ha hecho Cochilco, que con los precios actuales, la carga tributaria podría llegar a ser de un 30% sobre ventas, es decir, el total de las ventas, en promedio, acuérdense que la escala va subiendo por cada 50 centavos de precio, no es todo 75%. El último tramo 75%, los primeros $2 son 3%. La tasa promedio, digamos, quedaría en aproximadamente un 30%, 29,11%, y ese 29% transformado en impuestos sobre utilidades, porque acuérdense que una cosa son las ventas y otra son las utilidades, corresponde aproximadamente a un 40%, y eso hace que al 40% que tenemos hoy día, si usted le suma este 40%, llegamos a 80-82%. Y por lo tanto, cuando en el mundo el promedio está entre 40 y 45%, Chile se va a dar el lujo de tener un 80% de carga tributaria. Y bueno, con un 80% de carga tributaria, la verdad que las ganas de invertir en el país no son muchas. Desincentiva bastante la decisión de invertir en el país, pero como además no toma en consideración que el precio es cíclico y que vamos a estar en un tiempo más de nuevo en 2,7, 2,6, que son los precios históricos, como vamos a estar ahí, las compañías
que son económicamente más marginales, las compañías más pequeñas, con peores leyes, con mayor dificultad de acceso al agua, que tienen que desalar, que tienen que incorporar agua de mar, etcétera, que tienen costos más altos. Además, el desarrollo de una minería sustentable como la que estamos desarrollando es más cara de hacer, digamos, van a ser inviables. Y nosotros calculamos que en precios normales esta tasa sacrifica prácticamente el 30% de la producción actual del país, ni decir si vamos a tener nuevos yacimientos. Y al sacrificar ese 30%, lamentablemente se sacrifica el 60% de los puestos laborales, porque el 30% ocupa el 60%. Y esto es porque las compañías más chicas son más ineficientes, por eso tienen costos más altos, tienen más gente por tonelada que producen, y eso es el problema. Por lo tanto, ¿qué oportunidades perderíamos con un royalty de esta naturaleza? Pues bien, perderíamos capacidad de producción. Al menos 12 de las empresas de la gran minería en escenarios de precio de cobre histórico se verían con problemas, y aquí estamos los puestos de trabajo que se pondrían en juicio. Se podrían ver afectados 160.000 puestos de trabajo vinculados a la minería. ¿Y por qué digo 160.000? Porque por cada puesto directo en la minería hay como 2,55 empleos indirectos en otros sectores, y por lo tanto, si disminuyera la cantidad de puestos de trabajo directos, se podrían ver afectados otros tantos de manera indirecta. Hay que pensar que el encadenamiento productivo que genera esta industria es de aproximadamente 78 dólares de PIB adicional por cada 100 dólares que se generan en la industria minera. Bueno, sacrificar un porcentaje de la producción, si bien no va a matar toda la minería, no va a desaparecer, va a desincentivar la inversión, lo vamos a ver más adelante, pero además puede sacrificar parte de la producción que tenemos hoy día, y eso es creemos que una pésima noticia. Fíjense, estos son los proyectos en evaluación, que son aproximadamente por 26.000 millones de dólares. En los próximos, la puesta en marcha podría estar en los próximos 6 años, 5 años. Pues bien, la certeza, si es media baja, comprenderán que con una tasa tributaria como la que estamos viendo, producto de la aplicación de este nuevo royalty, la verdad que lo hace en la práctica prácticamente inviable, y perderíamos 26.000 millones de dólares de inversión en nuevos proyectos que significan nuevos puestos de trabajo, que significan, acuérdense esa torta que les mostré, que significa perder la posibilidad de inyectar a la economía mayor actividad y decenas de miles de millones de dólares. Joaquín, una pregunta de un par de diapositivas atrás, los efectos que salían en el empleo sobre todo, esos son efectos, me imagino, que más o menos directos al implementar esta ley, porque en el largo plazo me imagino que es aún peor. Esto no se produce de la noche a la mañana, eso hay que ser franco, digamos, no hay que tener como historias del terror de que aquí se va a ir todo el mundo, se van a cerrar los yacimientos mineros de la noche a la mañana, eso no es así. Lo que estamos diciendo aquí es que con precios normales, que es decir, hay que mirar la historia, no tenemos clavada la rueda de la fortuna, prácticamente este 32% de producción de la gran minería, que son yacimientos, como dije, económicamente más marginales, no son viables. Y al no ser viables, entonces vamos a tener un empleo directo de 63.000 personas que van a estar en juego, y como tenemos 2,55 por cada directo, calculamos que podríamos ver afectado otros 160.000. Este es el universo que podría verse afectado en el mediano plazo, ¿de acuerdo? Con precios más bajos. Pero sobre todo desincentiva esto, Francisco, desincentiva una cartera de inversiones como esta, que significa generar más puestos de trabajo, buenos puestos de trabajo e inyección de importantes recursos de la economía. No cabe ninguna duda que el mundo está atravesando una transformación estructural muy importante, sobre todo el mundo desarrollado, el mundo en vías de desarrollo. Y esa transformación estructural tiene mucho que ver con aquellas obligaciones que nos está imponiendo el calentamiento global y el desarrollo sustentable. Y eso pasa porque vamos a evolucionar hacia la electromovilidad, porque vamos a evolucionar hacia energías limpias, porque vamos a evolucionar cada vez más a un sistema de vida que requiere más minerales, ¿ok? Y por lo tanto, Chile tiene una tremenda oportunidad de formar parte activa de esa transformación global
siendo proveedor y desarrollador de uno y varios de los minerales esenciales para esa transformación. Inhibir ese crecimiento creo que es perder una oportunidad de cuya mano además podemos dar nosotros un salto al desarrollo. La minería ha sido una de las locomotoras del desarrollo del país, ha permitido parte y ha justificado parte del crecimiento económico que ha tenido Chile. Es una industria tremendamente innovadora, al contrario de lo que se dice con cierta liviandad, de que esta es una industria donde no hay agregación de valor, donde exportamos piedra. La verdad es que me gustaría que todos esos que opinan lo anterior visitaran un un yacimiento minero, y pudieran ver los niveles de tecnología que existen, el manejo remoto, de equipamiento remoto, la utilización de inteligencia artificial, la digitalización avanzada. Es decir, esta es una industria absolutamente vanguardista en el país en la incorporación de nuevas tecnologías y de cuya mano creo que el país puede ir avanzando. Es la segunda industria que más innova en el país y más recursos destina a la innovación. Creo que no debemos perder la oportunidad de formar parte de ese mundo más sustentable. ¿Qué propone el sector minero chileno, digamos? Y yo creo que lo primero es que propone discutir en serio, digamos. No queremos escabullir la discusión y la conversación, y por lo tanto, una discusión en serio significa evaluar en serio qué significa establecer este royalty. Y como por definición no le creen a las compañías mineras porque dicen, no, ustedes son parte interesada y nos van a contar un cuento, digamos. Bueno, que un tercero imparcial lo haga. Hoy día hubo una conferencia muy entretenida, sé, Francisco, que tú asististe, donde un expositor internacional que se llama James Soto, probablemente uno de los especialistas de minería más importantes y reconocidos del mundo, decía esto: oiga, mire, cuando vayan a cambiar los regímenes tributarios de los sectores mineros, sobre todo cuando son tan importantes, hablaba de la gallina y los huevos de oro, no la vayan a matar por apurarse y correr en hacer estas transformaciones. Es necesario generar estudios de competitividad tributaria de la gran minería en nuestro país, a ser desarrollado ojalá por terceros que den garantía de seriedad e imparcialidad. Puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, puede ser el Fondo Monetario Internacional. No tenemos mayores temores, digamos, a que alguien diga si estamos o no estamos competitivos en el mundo. Y si se concluye que hay un espacio importante para aumentar la carga tributaria, bueno, veamos cuál es el mecanismo, como decía el BID, que no desincentive la inversión, sino que permita que efectivamente el Estado recaude más sin hacer inviables una serie de proyectos mineros que están por desarrollarse. Esa cartera, 26.000 millones. En Chile existe un 23% de reservas mundiales de cobre. Hay que tratar de que se exploten. Aprovechemos este momento de transformación global y para eso hay que poner las condiciones. Hay que conversar, como decimos aquí, con altura de miras, sin faltar a la verdad, porque en esta discusión se ha faltado de manera sistemática, organizada y consciente a la verdad, lo cual creo que no contribuye a un debate serio sobre políticas públicas que afectan a un sector que representa prácticamente el 10% de la fuerza laboral del país. Y la minería no está formada por solo 17 o 15 inversionistas extranjeros, sino que está formada por estas 700.000 personas que directa e indirectamente dependen de la industria minera y que son chilenos y chilenas, que son los que de verdad han hecho posible que la minería chilena sea una minería de nivel mundial y de la cual debemos sentir mucho orgullo. Muchas gracias, Francisco. Con eso termino. Buenísimo, muy completa la presentación. Creo que nos sirvió a varios para, bueno, primero saber qué significa lo que es el royalty, y en segundo lugar, ver los impactos de este proyecto de ley, que bueno, de iniciativa ya parece que estamos en acuerdo, que estamos en desacuerdo, pero más allá de eso, los impactos que tiene en la economía y en el sector, sobre todo, que son bastante impresionantes. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes, si no, yo igual tengo un par de preguntas ahí para alargar un poquito la conversación. Parece que no. Bueno, en primer lugar quería preguntarte igual, más o menos cuál es el tamaño, o me imagino que los mayores problemas de esta medida van a ser la minería pequeña, lo dijiste un poco, pero ¿cuál es el tamaño de esta minería pequeña en relación a la producción?
Minería pequeña, en este caso, son yacimientos grandes todavía, digamos. Estamos hablando de yacimientos que producen más de 12.000 toneladas de cobre fino al año y por lo tanto siguen siendo yacimientos de tamaño importante. Esto representa la que se podría ver afectada de manera más rápida, digamos. Representa, como te dije, prácticamente el 30% de la producción, y el 30% de la producción es prácticamente 1,5 millones de toneladas, es prácticamente toda la producción de Codelco, lo que se podría haber afectado con un royalty como este en el mediano plazo. Y sobre todo creo que perderíamos la oportunidad de ver nuevos proyectos, y yo creo que Chile sobre todo tiene que hacerse esa pregunta, digamos. ¿Queremos más minería? Y si la respuesta es sí, que yo creo que es bastante evidente, sí queremos más minería, ¿qué tipo de minería queremos? Y esa minería, qué debiera aportar, cómo se debiera hacer, y esa es la conversación que debiéramos estar teniendo, y no simplemente cómo estrujamos más la minería que existe hoy, con independencia de que mueran en el camino algunos yacimientos, porque mueran en el camino algunos yacimientos. He visto incluso en la discusión pública que se ha dado, algunos dicen, bueno, no importa que desaparezcan, porque como vamos a estar sacando más plata de las que les va bien, vamos a poder suplir lo que dejamos. Bueno, pero eso es en términos tributarios probablemente y por un periodo corto, pero vamos a perder puestos de trabajo, vamos a perder todos esos recursos económicos que se reinyectan a la economía. Hoy día, en la presentación de James Soto, no sé si lo alcanzaste a ver, mostró un gráfico con una curva bien importante que aparecía, mientras mayor carga tributaria, el Estado no necesariamente recauda más. Hay un punto de equilibrio entre el total, entre la cantidad que recauda el Estado y la carga tributaria ideal. En la medida que la carga tributaria es muy baja, pueden haber muchos proyectos, pero el Estado no va a recaudar mucho, llega a un punto de equilibrio y luego empiezan rendimientos decrecientes, es decir, empieza a recaudar menos porque hay menos proyectos. Y este proyecto de ley lo que va a hacer es que haya menos minería y por lo tanto transitoriamente podría recaudarse más, pero en el mediano plazo se va a recaudar menos. Claro, eso es algo que nosotros hemos visto, la mayoría, según igual se ve en Intromicro, es decir, que la mayoría debería estar interiorizado con el tema, en la curva de Laffer, en el fondo, a medida que el impuesto más alto no siempre recauda más, sino que después empiezan a salir ciertas empresas de rubro y claramente la tributación termina siendo menor. Parece que Oye, los que asesoraron en la elaboración de esta iniciativa parlamentaria no aprobaron ese curso. ¿En qué curso lo pasan? ¿En el primer año, en segundo año, cuándo, Francisco? en primero, se ve con mayor profundidad después, pero en primer año en Intromicro, o sea, el primer ramo que uno tiene entrando, te enseñan esta famosa curva. ¿Cómo se llama el ramo? Lo voy a citar en mi próxima presentación. Introducción de hecho, en Introducción a la Economía, hasta los de Derecho tienen ese ramo y se lo enseñan. Yo que Así, soy de derecho me acuerdo que algo me explicaron, pero efectivamente, la próxima exposición voy a citar hoy en Introducción a la Economía, podrían explicarle este grafiquito de lo que ocurre cuando las cargas tributarias son muy altas. así es. Oye, bueno, otro tema que también hablaba hoy día Jim en su presentación, para los que no sabían, hoy día hubo una conferencia bien entretenida a las 12, que estuvo ahí Joaquín, estuvo el ministro Joet, estuvieron, bueno, Jim Otto, que es un académico de Estados Unidos, y el vicepresidente del Senado. En esta instancia se habló de que uno de los mecanismos para aumentar obviamente la tributación es con mayor producción, y Chile en ese sentido tiene muchos problemas al incentivar la producción. Claramente con esta propuesta los problemas son mayores, o sea, el futuro en la inversión se ve muy malo con esta propuesta. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha estancado tanto? Hablaban un poco de que los costos a veces se habían triplicado más o menos, de que desde el 2004 la producción del cobre no había aumentado mucho en Chile. Como ¿cuáles crees tú que son esas razones y cómo podríamos hacerlo para aumentar esta producción? Y en el fondo, ver otra vía de recaudación que no sea un alza en los impuestos. Bueno, la razón es porque Chile no ha sido capaz de crecer en su producción, es básicamente porque Chile tiene yacimientos cada vez más viejos y la gran cantidad de recursos que se han invertido, porque se han invertido muchos recursos, ha sido para ir reemplazando producción. Y mira el caso de Codelco. Codelco tenía un yacimiento riquísimo que se llama Chuquicamata, Rajo Abierto. Lo tuvo que transformar en minería subterránea. Hoy día produce menos de la mitad de lo que producía en Chuquicamata cuando estaba Rajo Abierto, a pleno pulmón, por así decirlo. Y ha tenido que invertir miles de millones de dólares para poder lograr aquello. Y eso le pasa en general
a la industria minera. Estamos teniendo yacimientos cada vez más viejos, se requiere más inversión para producir la misma tonelada de cobre, prácticamente más del doble de lo que se requería hace 2 décadas. Lo segundo es que cada vez es más difícil hacer minería. Los movimientos contrarios a la industria minera están bien organizados y se oponen de manera sistemática, muchas veces con buenas razones y otras veces sin muy buenas razones. Yo creo que en Chile existe una irresponsabilidad total en las acusaciones durante los procesos de tramitación. Tú puedes decir que un yacimiento minero o un puerto va a aniquilar toda la fauna que gira en torno al puerto, la fauna marina, y no tienes que probarlo, es costo cero, digamos. En cambio, la compañía minera tiene que salir a probar que no va a producir ese efecto y es un cuento sin fin. Y esto genera evidentemente ciertos temores en la ciudadanía y yo creo que ese manejo ha hecho que también se hagan inviables. Miren lo que pasó, lo que ha pasado con un proyecto minero que se llama Dominga, que es una compañía de hierro, lleva 10 años en procesos de tramitación y la verdad que los argumentos por los cuales no se le ha terminado por autorizar son algunos de ellos carentes de fundamentos técnicos y más bien apreciaciones al voleo respecto a las cuales no existe ningún tipo de responsabilidad por quienes hacen la acusación. Y eso me parece que también influye. Lo tercero, Chile hace rato que tiene un diagnóstico. De hecho, a mí me tocó participar en una comisión asesora presidencial del primer gobierno del segundo, ni me acuerdo, creo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, para modernizar el sistema de evaluación ambiental, de tal manera que tanto los ciudadanos, las comunidades tengan mayor seguridad, las empresas tengan mayor certeza jurídica, se incorporen nuevos estándares a nivel global y bueno, la discusión en el Congreso no ha tenido lugar, digamos, y no ha avanzado para nada. Entonces creo que modernización legislativa, mayores requerimientos a las organizaciones no gubernamentales que participan en los procesos. Esto en Suiza, en Canadá, en Australia existe, digamos, mayor transparencia de quienes lo financian. Y yo creo que mejoras de productividad. Hay un estudio de la Comisión Nacional de Productividad muy interesante que compara la gran minería del cobre chilena con otros sectores mineros, con otras minería del cobre en el mundo. Y la verdad que la foto es mala, digamos. No tenemos productividad laboral en algunas partes de los procesos que es 300% menos productiva que otros países del mundo y creo que ahí hay cuestiones estructurales, creemos que hay cuestiones estructurales del país que mejorar. Perfecto. Oye, una preguntita también que lo había notado acá y se me fue a hacerla antes, en cuanto a las proyecciones del no superciclo que estamos teniendo ahora, pero ¿qué significa un superciclo? ¿Cuándo vamos a saber si es que estamos en un superciclo o no? Buena pregunta. Yo creo que lamentablemente uno sabe si está en un superciclo ex post y no ex antes, digamos. Es muy difícil predecir un superciclo. No lo predijeron el año 2005 y ahora llevamos efectivamente 3 meses, 4 meses con buenos precios del cobre, 5 meses, pero nada dice que sea un superciclo y que la rueda de la fortuna esté clara. Probablemente cuando hay 2 años, 3 años, uno sabe que ya está enfrentando un superciclo. Ahora, también es justo decir que hay algunos cambios estructurales globales, como los que mencioné en la exposición, que están vinculados con la electromovilidad, con la incorporación de energías limpias, con mayor interconectividad, etcétera, que van a requerir más minerales. Y por lo tanto es probable que nos enfrentemos a un periodo de buenos precios. Ahora, los buenos precios son engañosos porque en la medida que los precios suben demasiado, se dispararan, como dijo Goldman Sachs en un estudio hace no mucho rato, que podíamos llegar a $6, $6.50, comienzan a hacerse viables sustitutos del cobre, que hoy día son el grafeno, por ejemplo, que hoy día es impensable por el costo que tiene. Claro, con la libra de cobre a 6, a 7, $8, la verdad que el grafeno comienza a comercializarse podría ser más competitivo. Entonces, hay que tener cuidado esto de pensar, mira, aquí va a ser coser y cantar, digamos, y al final vamos a tener cobre a $7 y nadie nos va a parar. Sí y no, digamos, podemos tener precios altos. Yo creo que estamos en una racha de buenos precios y eso es una tremenda noticia y lo que no hay que hacer es ahogar a la industria, sino que hay que darle de alguna manera aire para que crezca y aprovechemos mejor el... Ahora, déjame agregar una cosa, Francisco. De alguna manera, esta industria que está explotando recursos que no son renovables debiera dejar un legado, digamos, y nosotros
creemos que, por ejemplo, este impuesto específico que se estableció originalmente por el presidente Lagos para innovación, tenía un muy buen título de la canción, y ojalá esos 9.000 millones o 10.000 millones de dólares de recaudación por impuesto específico se hubieran dedicado a innovación. Pero no se han dedicado a innovación ni la mitad siquiera, y por lo tanto ese legado que se podría dejar de la mano de la industria no se está dejando. Eso no es algo que deba hacer la industria paga los impuestos y deberíamos tener un Estado más eficiente y deberíamos tener además capacidad de exigirle una cierta responsabilidad a quienes nos gobiernan para que destinen los recursos a aquello que dice que lo va a destinar cuando nos graba. Pero no ocurre mucho. Perfecto, gracias por la respuesta. Oye, y última pregunta, ya para ir cerrando también, por lo menos por mi parte, es desde el Consejo Minero, ¿cuáles creen que son una mejor propuesta, digamos, para tratar de debatir este tema? Porque claramente sabemos que uno no puede llegar al Congreso, sobre todo hoy en día, a decirles, no, esto está malo, sino hay que llegarles con un plan B, y no sé si es que es posible hacer una propuesta o cuáles son las propuestas que tienen desde el Consejo para mejorar la tributación según los estándares que se exigen hoy. Yo he aprendido algo en las discusiones legislativas, Francisco. Normalmente las propuestas que hace el mundo empresarial las despachan en 2 segundos, digamos. Dicen, no, ya que viene el mundo empresarial, es de parte interesada y por lo tanto. Y por eso, más que atreverme a hacer una propuesta concreta, vuelvo sobre una de las conclusiones que hacía la presentación. Debatamos en serio y busquemos un tercero imparcial que nos diga cuál es el mejor sistema para Chile. ¿Cuál creemos nosotros? Tenemos, evidentemente, ciertas visiones. Y una cosa que sí te puedo decir es que no cabe ninguna duda que el régimen tributario chileno y el impuesto específico royalty que existe en Chile es una buena herramienta. Y por lo tanto, creo que sobre ella deberíamos trabajar si es que determinamos que existen mayores espacios. Pero, no sé, me tocó ir a Tolerancia Cero hace un mes y la periodista lo único que me decía, bueno, pero ¿cuánto quiere dejar arriba de la mesa? ¿Cuánto? Como si esto fuera un aporte voluntario, digamos, a una causa noble. No, esto es una política pública de largo plazo en la cual se juegan puestos de trabajo, se juega el crecimiento del país, el crecimiento de un sector productivo relevante. Hay que evitar esas respuestas como frívolas, digamos, no, mira, quiero dejar 500 millones de dólares. Te van a decir automáticamente que es poco, y si digo 4.000, me van a decir que es poco, y si digo 8.000, me van a decir que es poco. Cualquier cosa que diga el mundo empresarial es poco, y por lo tanto hay que tratar de mover la discusión hacia lugares técnicos que les den sobre todo tranquilidad a los ciudadanos, al mundo político, que le dé una respuesta política también. Importante eso. Hoy día de hecho, Gimoto decía en la misma charla que hasta él, digamos, de alguna otra forma se ofrecía para hacer alguna asesoría del tipo, y que en el Fondo Monetario Internacional existe un departamento específico que se preocupa de hacer asesoría. ¿Cómo? Que hasta había una aplicación que uno la podía bajar y juguetear para saber. Por eso, o sea, estaban todas las herramientas para hacer una buena propuesta, pero no, se vino con esta otra propuesta que fue, bueno, no vamos a discutir las bases de ella, pero existen las herramientas para hacerlo y no se han aprovechado para nada. Una última apreciación antes de que termine la... Aquí hay una agenda política y no hay que olvidarse que existe, digamos. Y además no es que yo sea muy imaginativo o un gran analista político, esto lo han dicho los autores del proyecto. Los autores del proyecto dicen, este es el primer capítulo de una historia que tiene 2, y el segundo capítulo se llama la reestatización del cobre. Digamos. Pero el cobre debiera ser gestionado, a juicio de estos sectores políticos, solo por el Estado. Y la verdad, y hoy día lo decía Otto en su exposición, en el mundo no hay experiencias exitosas de grandes compañías mineras estatales. Y en general es un proceso en retroceso. Ya no hay grandes sectores mineros controlados por el Estado que crezcan, que sean competitivos, etc. Y el caso de Codelco es una excepción por 2 razones. Uno, porque tiene un gobierno corporativo bastante parecido a un gobierno de una empresa privada, lo dijo él, no lo digo yo. Sí. Y segundo, porque en Chile existe un sector privado más grande que Codelco, que le permite hacer un benchmark permanente, y por lo tanto, Codelco sabe, y los chilenos sabemos, que sus costos están bajo o sobre la minería con la que compite, que sus estándares ambientales no pueden ser los que se le ocurra,
sino que tienen que ser parecidas a los estándares de la minería privada, porque tiene un comparativo, que las remuneraciones que paga tienen que ser competitivas, etc. Entonces, eso es lo único que podría permitir. Un solo gran sector público probablemente no se va a desarrollar, va a ser menos competitivo, pero además va a encontrarse con la limitante de los recursos disponibles. El Estado va a tener 26.000 millones de dólares para dedicarle a la industria minera. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a $2.50 el Estado se haber gastado los 26.000 millones de dólares, digamos, en una apuesta empresarial? No tiene mucho sentido, digamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. A los que se unieron, invitadísimos a informarse más. La charla hoy día ya está subida también a YouTube, la pueden buscar en cualquiera de los canales. Creo que el Consejo Minero también la iba a subir, si no me equivoco. Ahí, sí, entonces la pueden buscar ahí en la página de YouTube del Consejo Minero. La entrevista que le hicieron a Joaquín en Tolerancia Cero también, si bien fueron un poco ahí aguja, como suelen ser en estas entrevistas, estuvo muy informativa, muy buena, así que más que invitado a que se sigan informando. Nuevamente agradecerte a ti, Joaquín, al Consejo en sí por estar presente y a todos los que se unieron a conversar hoy día. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron hoy día en esta conversación.